nací en Morón, pero bueno, acá en estos pisos aprendí a caminar. Desde el año 58. En realidad, la panadería data de 1963. Se inauguró en el 63, pero tuvieron 5 años en construcción acá. Mi papá es de Hurlingham, era de Hurlingham, y mi mamá de Palermo. Mi tío, que es el socio, también de Palermo, porque son hermanos de mi mamá, ¿no? Son los que fundaron la panadería. El primero que vino de Italia fueron hermanos de mi papá. Mi papá creo que vino en la segunda tanda, y así vinieron todos, eran 7 hermanos y mis abuelos, mis 2 abuelos. Es porque primero vino el hermano mayor, vino uno solo, y después vinieron 2 o 3 hermanos, y después fueron viniendo las mujeres a lo último y mis abuelos. Después de la Segunda Guerra Mundial. El año exacto, no sé, pero fue en la década del 50 y pico. Mi abuelo tenía campos. No hablo de extensiones porque ellos trabajaban en el campo. Mi abuelo tenía un hotel y un campo en Sicilia. Y tenía un molino de harina. Trabajaban de eso, pero bueno, la crisis posguerra, algunos hermanos de mi abuelo se fueron para Estados Unidos y mi abuelo decidió venir a la Argentina. Así que vino primero el hijo mayor, que llegó acá y se puso a trabajar. Pusieron una fábrica de mosaicos y atrás de eso vino mi papá con 2 hermanos más, y bueno, y así fue la historia. Fueron viniendo todos y se instalaron en Hurlingham principalmente. Y mi papá arranca con la panadería. Mi papá se puso a estudiar, como era el hermano más chico, y empezó a estudiar. Estudió para maestro mayor de obra. Una vez recibido tenía un amigo, un amigo más que un amigo, era amigo y era un hombre más grande, de apellido Azurmendi, que era dueño de varias panaderías. Mi papá era constructor y charlando le dijo: Luis, comprate un terreno, yo te enseño, hacete una panadería y bueno, y te enseño a trabajarla, después la vendés. Bueno, la cuestión que compraron acá, en realidad compraron a 4 cuadras, sobre José María Paz. Y cuando empezaron a limpiar el terreno, estaban construyendo una panadería justo al lado. Así que cuando fueron a averiguar y demás, listo, se vinieron para acá. Vendieron eso, compraron acá en la esquina, y así fue la historia. Y empezaron a trabajar acá para hacer la panadería. Y bueno, la vida lo llevó a ir quedándose, y acá quedamos. La panadería se inauguró en abril de 1963. Así que ya tenemos unos cuantos años. Ya vamos para 60. Y yo, mi memoria, lógicamente, yo nací acá, crecí acá, calle de tierra, andábamos en bicicleta, era un barrio, ¿no? Y bueno, fue creciendo hasta lo que soy. Lindo, Ituzaingó es lindo, una zona lindo, agradable, barrio. Yo fui al Instituto Inmaculada de Castelar, colegio de curas. ¿Cómo llegabas a ese colegio? Y bueno, cuando era chiquito, aparte de que me llevaban, íbamos en microescolar. Había un tal Cacho, nombre de la estación de Ituzaingó, que era el chofer de los micros del colegio, y después ya más grande en colectivo, ¿no? Con el 269, que pasaba por acá en la puerta y nos dejaba en la puerta del colegio, a 1 cuadra del colegio. Y bueno, en mi caso, no digo complicado, pero yo me recibí y cumplí los 18 años en el año 83. O sea que toda mi preadolescencia, época militar, las salidas bastante limitadas, pero bueno, todavía agarré la última tanda de los asaltos. Nos juntábamos en casas
particulares, había pocas salidas, todo el proceso. Yo salí de la escuela secundaria en el año 83, así que con el advenimiento de la democracia. Y salíamos poco porque era época de racia, donde acá en Ituzaingó había movida también, y bueno, después ya no, después de los 18, la época de Ramos Mejía, Crash, los boliches, y ya ahí, ya en la adolescencia más grande, ¿no? Ya cuando estábamos en la facultad. Ituzaingó, yo no recuerdo, de Ituzaingó recuerdo el Hey, pero boliches en Ituzaingó yo íbamos a Ramos Mejía. Ituzaingó poco boliche, pero se organizaban bailes en el Hey, Virginia hacía grema. La panadería ha ido cambiando mucho a lo largo de la historia, son muchos años, ¿no? Al principio lo sé por mis padres, ¿no? O sea, era mucho más simple, mucho más sencillo, no había tanta variedad ni tantas cosas como en la actualidad, ¿no? Se elaboraba pan, facturas y galletas. Las galletas marineras, fundamentalmente, se consumía muchísima galleta marinera, también la galleta de campo, ¿no? Después de eso, lógicamente, hoy por hoy lo que ha evolucionado mucho es el tema de la pastelería, ha evolucionado muchísimo, y bueno, y la tecnología ha traído materias primas nuevas, un montón de cosas que ha hecho todo lo que es la evolución. Argentina acompaña al mundo en realidad, con las características de las panaderías argentinas. Yo lo que tengo es una panadería tradicional. No es mi objetivo cambiarla, modernizar demasiado, me refiero a lo que es el consumo. Yo soy más tradicionalista, o sea, trato de mantener, agregando e incorporando toda la tecnología nueva, pero manteniendo la tradición de lo que es la panadería tradicional argentina, ¿no? Que es europea, adaptada a nuestro país. Lo hizo mi papá tuvo 5 años, mi papá era constructor, la idea era hacer la panadería, hasta el horno hizo él, levantó estas paredes, todo, así que sí, horno a leña y a leña. Luego cuando llegó la red de gas natural se modificó a gas natural. Y en la década del 90 nos reconvertimos a la tecnología más moderna, que son los hornos rotativos, también con consumo de gas y electricidad, pero ya nos pasamos a esa tecnología. Las máquinas, lo mismo, las amasadoras esencialmente son lo mismo, pero bueno, se han ido modificando. En amasadora tenemos 2 tipos de amasadoras, lentas y rápidas. La lenta hoy es una máquina que tiene 30 años, pero es de acero inoxidable, que permite una durabilidad en el tiempo. Son máquinas tradicionales que hacen un tipo de trabajo. Y después las amasadoras rápidas, que vinieron ya a partir de la década del 90, del 2000, las amasadoras rápidas que se utilizan actualmente para otro tipo de elaboraciones. La cocción pasa fundamentalmente por hornos rotativos y hornos de piso más pequeños para determinadas especialidades, y bueno, y la maquinaria ha ido cambiando, ¿no? De todas maneras, el sistema de elaboración es prácticamente el mismo. Lo que la tecnología hace es ayudar con máquinas lo que es fuerza, lo que antes se hacía a mano, pero el sistema es lo mismo. Hoy está muy de moda. Porque la sociedad es así, hoy está muy en boga y muy de moda lo que es la masa madre. Nosotros trabajábamos con masa madre cuando se originó, pero a partir del surgimiento de la levadura de cerveza, se empezó a utilizar la levadura de cerveza, y siempre se hace lo que se llama un sistema mixto. Nosotros trabajamos con fermentación larga, muchas panaderías trabajan con fermentación corta, elaboran y cocinan todo en el día. Nosotros no, trabajamos con lo que antiguamente se llamaba sistema tablas,
que es fermentación larga. Fermentación mínimo son, en mi caso, son de 14 a 16 horas de fermentación. Es un proceso lento. Y siempre hay, y se utilizó toda la vida, un sistema mixto. O sea, es muy poca la porción de masa madre, pero siempre hay en casi todas nuestras elaboraciones, diría en la totalidad, salvo en algunas elaboraciones de pastelería que no, con levadura que ahí no usamos, pero en casi todas se utiliza masa madre combinado con levadura de cerveza. Hoy están en boga los de masa madre solo, pero bueno, sí. Forma parte, las modas y lo que hoy era, un día es bueno una cosa para la medicina y para la ciencia, al día siguiente es malo y así va cambiando. Hoy la Organización Mundial de la Salud, hoy ayer, habla mal de los edulcorantes, parece que los prohibió, algo así leí esta mañana.